No sé si se dieron cuenta, pero estamos a 31 de marzo. Algunos dirán chocolate por la noticia. Bueno, sí, ya todos saben, bueno, no sé si todos saben, a veces uno no sabe el día que vive, ¿no? Pregunta, ¿qué día es hoy? 31 de marzo. Dirán, ¿qué fecha especial? No hay, capaz que para vos hay una fecha especial, 31 de marzo. Es un día tal vez como otros, pero ya pasaron 3 meses del comienzo del año. ¿Te pusiste a pensar eso? 3 meses, la cuarta parte ya del año. Y fueron 3 meses intensos, no sé para vos, ¿no? El año pasado dimos la palabra del año al terminar el año. ¿Recuerdan cuál es la palabra para este año? Año para ver lo que jamás hemos visto. Esa fue la palabra que el Señor habló a nuestros corazones para compartir con la iglesia. Esa fue la palabra que Dios dijo, este año ustedes van a ver cosas que jamás han visto. Y esa palabra la dimos al final del año, ya faltaban bien poquitos días para terminar el 2018, y a las pocas horas que impartimos esta palabra, ya vinieron hermanos a decirnos, ¿sabés que ya Dios empezó a obrar conforme a esta palabra? Ya estoy viendo cosas que no había visto. Recuerdo que llegó un papá y me dijo, yo estaba distanciada de mi hijo o mi hija, no me hablaba por años y pude comunicarme con ella y pude hablar y pude verla después de años, cosas que no pensaba ver, dice, que no me esperaba. Y así comenzaron a suceder cosas y cosas y cosas, y si yo pidiera testimonios, si pidiéramos testimonio hoy, muchos de ustedes dirían, la verdad que yo ya he visto cosas que nunca había visto. Dios responde a su palabra, Dios es fiel a su palabra. Pero muchas de esas personas que nos contaron cosas que jamás habían visto, pasaron por un proceso que tampoco jamás habían pasado. A veces vivimos cosas en nuestra vida que decimos, esto nunca lo viví antes. Y para ver lo que jamás hemos visto, a veces tenemos que pasar por cosas que jamás hemos pasado. Pero quiero que volvamos a esa palabra de Marcos 2. Ustedes saben de memoria tal vez este pasaje, porque ya lo hemos compartido, pero aparte me imagino que después que Dios nos da una palabra, uno la vuelve a leer y a meditar. Y Marcos 2 dice así, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían aún a la puerta y les predicaba la palabra. Pero quiero hacer énfasis en esta última frase del versículo 1. Dice, y se oyó que estaba en casa. En otra versión dice, se corrió la voz de que estaba en casa. En otra versión dice, se corrió la voz de que había vuelto a casa. En otra versión dice, se supo que estaba en casa. Se escuchó, se oyó la voz. Fue vox populi, podríamos decir. Fue como reguero de pólvora, todo el mundo empezó a hablar. Jesús está en la casa. Jesús, y no sabemos qué casa, pero en una casa estaba. Jesús volvió a Capernaum, está en aquella casa. Se oyó la voz, se escuchó. Nadie dudó que Jesús estaba en casa. Y yo me pregunto hoy, ¿se oye que Jesús está en la casa? ¿Se oye que Jesús está aquí en esta iglesia? ¿Se oye que Jesús está en tu casa? ¿Se oye que Jesús está en Uruguay? ¿Se oye? ¿Podemos escuchar esa voz? ¿Podemos percibir que Jesús y darnos cuenta que Jesús está en la casa? ¿Qué dicen tus vecinos? Las personas que conoces, tus familiares, los que te rodean en tu trabajo. ¿Ellos oyen de que Jesús está en tu casa? Y cuando me refiero a tu casa, me refiero a tu vida. Ellos escuchan, pueden darse cuenta y pueden decir, mira, ahí está Jesús. A veces las personas ni siquiera saben cómo definir lo que tenemos.
y te dicen, veo en vos que tenés una energía positiva. ¿No te han dicho? Ay, pero vos tenés una luz, un aura, una energía positiva. Es que no saben describir a veces lo que hay en nosotros. Pero nosotros estamos encargados de decirle qué hay en nosotros, quién habita en nosotros, qué es lo que sucede. No dejes que la gente se confunda, por favor. Decirle, vos ves esto en mí y es la presencia de Dios en mí. No es ninguna energía positiva, no es ninguna cosa, es la presencia de Dios en mí, Dios viviendo en mí. ¿Se oye que Jesús está en tu casa, que Jesús está en tu vida? Y cuando Jesús llega a una casa, primero Jesús llegó a esa ciudad. Qué lindo cuando Jesús viene a una ciudad y la presencia de Dios ha llegado a esta ciudad. El reino de Dios ha llegado a Uruguay. Amén, lo creemos. Ha llegado a esta casa, ha llegado a tu familia, a mi vida. Y suceden algunas cosas que quiero compartir hoy cuando Jesús llega a la casa. En primer lugar, cuando Jesús llega a la casa, llega una multitud sedienta. La gente se agolpa, la multitud sedienta. Los primeros que llegan, miren quiénes son los primeros que llegan. Versículo 6. Estaban allí sentados, porque nosotros leemos que llega el paralítico, ¿no? Pero yo creo que hay gente que llegó antes. Miren por qué. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quiénes estaban sentados? Los escribas. En otra versión dice que estaban sentados los maestros de la ley, aquellos que sabían de Dios, supuestamente, ¿no? Por lo menos intelectualmente sabían de Dios. Los escribas. ¿Por qué estaban sentados ahí? Escucharon que Jesús iba a estar en la casa. Pero si estaban sentados es porque llegaron temprano y ocuparon los primeros lugares, probablemente. Estaban allí sentados, los religiosos. Y cuando Jesús está, también hay gente que va, hay una multitud que va, de críticos, de religiosos, de personas que van a estar ahí para ver en qué se equivoca Jesús. Van a llegar a tu vida personas así, van a llegar a tu casa, a tu familia, personas así, religiosas, que se la saben todas, la palabra la tienen así, te van a dar muchos consejos, pero no van a discernir lo que está pasando en ese lugar. Los religiosos no pueden discernir porque su legalismo, su religiosidad, esa actitud dura, no los deja discernir delante de quién están parados. No logran discernir la presencia de Jesús y quién es Jesús. Los religiosos sentaditos, súper comportados, esos hermanitos que vos ves que decís qué intachable, qué maravilla. Los que te van a decir, uy hermano, mira que andas por muy mal camino. Los que te van a decir, ay, esto en la casa de Dios no se hace. ¿Y si a Jesús mismo le dijeron? Si se lo dijeron a Jesús, no nos van a decir a nosotros. Blasfemias, dice este hombre, ¿cómo puede perdonar pecado? Pero estaban ahí sentaditos en la casa. ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué estaban ahí? Sin duda que querían ver lo que hacía Jesús y querían probablemente buscar alguna excusa para... Hay personas así que llegan a nuestra vida, que te van a andar buscando cuál es tu pecado, en qué fallaste, cuándo vas a caer, cuándo te vas a equivocar, para decirte, esto así no se hace. Los religiosos, aquellos, dice, escribas que estaban sentados y que empezaron a hablar de Jesús. También estarían los curiosos, porque dice que la casa estaba llena. ¿Vieron cuando hay un accidente de tránsito? Que de pronto se juntan, no hay nadie en la calle, pero de pronto aparecen 100 personas alrededor del accidente. Y cada uno pregunta, están los morbosos, ¿no? Que dicen, ¡ay, mirá qué terrible! Y están los otros que solo miran de lejos, pero siempre hay curiosos. Hay curiosos también que se acercan a nuestras vidas.
para saber qué estamos haciendo, en qué andamos. Están los curiosos bien intencionados y los curiosos muy mal intencionados. ¿Te has encontrado con gente así? Que te van a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Muy bien intencionados algunos porque quieren ayudar, pero hay otros que te van a preguntar simplemente porque quieren tener la primicia de la noticia. Los bien intencionados, los mal intencionados, aquí estaban también en esa casa. Estaba llena la casa de curiosos, a ver qué va a hacer Jesús. Pero también, cuando Jesús llega a una casa, no solo están los fariseos y los escribas y los religiosos, y no solo están los curiosos bien intencionados y mal intencionados, están también los que necesitan un milagro. Los que necesitan de Jesús, los que llegan a ese lugar, ya sea que ellos necesitan o que un amigo necesita, como estos 4 amigos que llevaron al paralítico. Precisaban de Jesús, necesitaban un milagro de Jesús. Yo no sé cuántos que estamos acá necesitamos un milagro de Jesús. ¿Cuántos vinimos hoy precisando un milagro? Un milagro. No viniste acá porque sos religioso, no viniste acá porque querés enterarte de la última noticia, no viniste acá para ver, curiosear qué se hace acá en este lugar. Viniste acá porque necesitas un milagro. Y así había gente en ese lugar que necesitaba un milagro. Y una de las cosas que yo veía cuando el paralítico quiso entrar, bueno, los amigos quisieron entrar al paralítico, no pudieron entrar porque estaba lleno de gente. Y yo lo que veo que a veces nosotros como hijos de Dios somos esa gente que está ahí impidiéndole la entrada al que necesita, siendo obstáculo, siendo barrera. Imagínense que esos escribas, esa gente tendría que haber dicho, por favor, abran paso, que este hombre necesita un milagro. Los curiosos tendrían que haber dicho, che, nosotros no precisamos, vamos a corrernos, vamos a dejar que Jesús sane a estos que están enfermos. Pero nadie se corrió, por algo tuvieron que ir al techo. Por algo tuvieron que abrir un agujero en el techo para bajar al paralítico. Extremo. Pero a veces nosotros, hermanos, con nuestra santidad, entre comillas, nuestra actitud tan soberbia de santos y perfectos, no dejamos entrar a los que realmente necesitan. Nosotros necesitamos una iglesia que deje entrar al paralítico, que lo deje entrar y que no tenga que abrir el boquete en el techo para entrar y encontrarse con Jesús. Eso somos nosotros. ¿Están de acuerdo? Amén. Cuando Jesús llega a una casa, entonces llega una multitud sedienta. Cuando Jesús entra a una casa, en segundo lugar, nos saca, nos quita de nuestro status quo, de nuestra comodidad. Imagínate al dueño de casa, y yo diría a la dueña de casa, porque cuando vamos a recibir gente en casa, tiene que estar todo ordenado. Por supuesto, ¿no? Mujeres, apóyenme. ¿No, verdad que no vean que está desordenada la casa? Tiene que estar todo acomodado, todo en el lugar. Mi hijo se ríe y mi esposo también. Porque saben que es así. De pronto puede estar todo muy desordenado, pero si viene alguien tenemos que ordenar. Por favor, ayúdenme. Te quita tu comodidad. Si vos vas a recibir una visita en casa, no vas a andar de pijama. A no ser que sea tu madre, tu padre, un hermano, alguien de mucha confianza. Tenés que preparar algo para darle de comer. Pero algo interesante que también te tuvo que haber sucedido en ese lugar, que estaba lleno de gente, tienen que haber corrido los muebles. Tienen que haber sacado la silla. ¿Vieron acá cuando no alcanza el lugar? Hay que abrir las puertas, poner la silla, los hermanos corren. Ustedes no lo ven, los que están más acá adelante, pero no saben cómo trabajan los hermanos de bienvenida. Y la verdad que los bendecimos por la tarea que hacen. Un aplauso, sí, para estos hermanos que sirven. Cuando la casa se llena, para los hermanos que nos sirven en cada área, este aplauso. Y cuando la casa se llena, te pones incómodo, de pronto vos estás muy cómodo, tus cosas están ahí en la silla, tenés que sacar la cartera, tenés que sacar el abrigo, tenés que correrte, tenés que dar lugar. Cuando la casa estaba llena, sin duda, que tuvieron que sacar muebles, hacer cambios, correr cosas.
sacar cosas que ocupan lugares innecesarios. ¿Cuántas cosas tuvimos que sacar de nuestra vida o dejar también que Dios saque de nuestra vida cuando conocimos a Jesús, cuando Él vino a nuestra vida, a nuestra casa? Cuando lo aceptamos, lo recibimos como nuestro Salvador. ¿Tuviste que hacer algún cambio? ¿Dios comenzó a hacer cambios en tu vida? Claro que sí, muchos cambios. Muchas cosas que estaban desarregladas las tuvimos que arreglar. Muchas cosas que estaban de más las tuvimos que sacar. Todo peso, el pecado, todo lo que nos sirve. Porque le queríamos dar lugar a Jesús y todo lo que Él traía a nuestras vidas. Cuando entonces Jesús entra en una casa y está en una casa, salimos de nuestra comodidad. Hay que hacer cosas que jamás hemos hecho. Y eso lo hicieron los amigos del paralítico, ¿no? Algo insólito. Abrir un boquete en el techo. Cosas que jamás hemos hecho. Y como iglesia tenemos que estar preparados a hacer cosas que jamás hemos hecho. Tenemos que estar preparados a salir y desear salir de esa comodidad. Ir a buscar al perdido, ir a buscar al que necesita. Tal vez levantarnos de nuestros bancos y dejar de andar juzgando y mirando lo que hace el otro y a ver si lo que dijo estaba bien y lo que hizo estaba bien, para buscar al que necesita de Jesús. Para dejarlo que entre a la casa y que también conozca a Jesús. Nosotros como iglesia tenemos que salir de nuestra comodidad. Salir de nuestra comodidad. De ese status quo. Fue una revolución cuando Jesús entró a esa ciudad y cuando Jesús entró a esa casa. Y el Señor te dice en esta mañana, estás demasiado cómodo. Están demasiado cómodos. Cuando hay un mundo que se está perdiendo, cuando hay tanta gente que necesita de Jesús, estamos demasiado cómodos. En tercer lugar, cuando Jesús llega a una casa, suceden milagros. Suceden milagros. ¿Cuántos milagros has recibido tú en tu vida desde que Jesús llegó? Muchos, ¿no? Muchos. El milagro más grande que podemos experimentar, que podemos comprobar, que podemos ver, no es que resucite un muerto, no es que camine un paralítico o un ciego vea. Eso es maravilloso, pero el milagro más grande, que no tiene comparación, es una vida transformada por el poder de Dios. Porque nadie más puede hacer eso que la presencia de Dios. Cuando vos ves una persona cambiada, transformada, es el milagro más grande. Nosotros como pastores nos gozamos, nos alegramos, nos lloramos, nos emocionamos cuando vemos vidas cambiadas. Y mucho más el Padre. Dice que hay fiesta en el cielo cuando se arrepiente un pecador. Pasan de fiesta en fiesta en el cielo. Ya vamos a llegar ahí, Vamos a llegar ahí, a la presencia de nuestro Dios. Pero hay fiesta, hay gozo. En la Biblia yo no encuentro ningún lugar que diga hay fiesta en los cielos cuando los paralíticos caminan. Hay fiesta en los cielos cuando un ciego ve. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador llega a Cristo y se arrepiente. Cuando alguien entrega su vida a Dios, ahí hay fiesta. Porque el milagro más grande que vos puedas recibir es lo que Dios hace en tu vida, en tu corazón. Y Coqui, perdón, voy a usar tu ejemplo, pero ella siempre lo comenta y lo comparte, por eso yo lo voy a usar también su testimonio. Ella dice, el milagro más grande que yo recibí no fue levantarme de una silla de rueda, que Dios lo hizo, y la levantó de una silla de rueda y ella camina, y no solo todos los milagros físicos que Dios hizo, pero dice, el milagro más grande fue la sanidad de mi corazón, la sanidad de mis heridas, todo lo que Dios hizo adentro mío. Y eso es lo que Dios hace en nosotros, el milagro mayor que recibió. Y miren
lo que dice allí, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no fue y lo primero que hizo fue sanarlo. Lo primero que hizo fue perdonarle los pecados, salvar su vida, su alma, sacarlo de esa muerte espiritual. Porque, ¿qué es peor? ¿Estar muerto o estar paralítico? En grado de gravedad. ¿Qué vos decís? No, estar muerto, ¿no? Una persona paralítica por lo menos está viva, respira. Pero estar muerto, este hombre estaba muerto. Espiritualmente hablando estaba muerto. Y Jesús dijo: yo primero voy a lo primero. Primero lo salvo a él. Primero voy a hacer para lo que fui enviado: salvar a los pecadores, salvar, alcanzar al que está perdido y lejos de Dios el Padre. Así que Jesús lo primero que hizo fue perdonarle los pecados. Pero algo que para mí fue impactante cuando el Espíritu Santo me lo reveló, versículo 5, cuando Jesús le dijo, vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo. ¿Cómo le dijo? Hijo. A ver, el que está, mover el carlado porque algunos se me están durmiendo. Hijo. Yo veo a algunos con los ojitos cerrados y no sé, capaz que están orando, perdón. Hijo. Le dijo: hijo. Le podría haber dicho: che, paralítico, levántate. Joven o viejo, no sé cómo sería el paralítico. Le hubiera dicho: dale, hombre, levántate. Le dijo: hijo. Esto no es algo casual. Esto no es porque Jesús le salió así. Porque ya esos pecados Jesús los estaba perdonando. Hijo. Y nosotros somos hijos de Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿vos sabés que sos hijo de Dios, pero simplemente lo sabés de una manera intelectual? ¿O realmente vos te sentís un hijo de Dios? ¿Tenés una convicción, una seguridad, una certeza de que sos hijo de Dios? ¿Tenés certeza de que sos hijo de Dios? Pero no porque la Biblia dice y simplemente porque alguien te dijo: sos hijo de Dios. Ah, bueno, soy hijo de Dios. Hay mucha gente que de pronto se crió en una iglesia, vivió en las cuatro paredes de una iglesia y aún no sabe que es hijo. Lo sabe intelectualmente, lo puede decir con la boca, pero acá adentro no hay una convicción, no se siente amado, no se siente querido, no se siente que pertenece, no sabe que es amado por Dios. Muchas veces cuando sufrimos el rechazo de un padre en lo natural, nos cuesta aceptar el amor de Dios. Y nos parece que Dios nos mira de la misma manera. Sos hijo. Y sos un hijo que fuiste buscado. ¿Vieron cuando una pareja no puede tener hijos y buscan? No preciso decirles acá a ustedes lo que es eso, ¿no? Un hijo buscado, amado, deseado. ¿Vos sabés que también vos fuiste un hijo buscado por Dios? Dice que Él antes de crear el mundo ya pensó en ti. Te formó en el vientre de tu mamá. Te creó, te formó. Sos hijo, sos hija amada. No viniste por casualidad. No sos fue un accidente, como dicen algunos. A veces me encanta cuando los padres presentan a los hijos, dicen: y este vino de rebote, te dicen. A este no lo planificamos, Yo vine así a este mundo, no por voluntad de mis padres, sino por voluntad de Dios.
Porque mi hermana hacía 2 meses que había nacido y mi mamá queda embarazada de mí. Se quería morir. No abortó por la gracia de Dios. Y yo puedo decir, bueno, yo no fui, a mí no me buscaron. No fui ese hijo planificado y deseado. Pero con Dios es diferente. Porque nosotros, cada uno de nosotros, fue pensado, planificado y amado por Dios, aún antes de nacer. Somos hijos, sos hija. Y estoy cansada de ver hijos que no son hijos. Hijos que se sienten bastardos, rechazados. Hay tanta gente en la iglesia que se siente tan despreciada por Dios. Cuando Dios hizo la mayor muestra de amor y te mostró, y no sé de qué otra manera podría mostrarnos a vos y a mí ese amor, que dio a su único hijo, a Jesús, por nosotros. Si te hace falta alguna otra prueba más de amor, no sé cuál puede ser. Porque el sacrificio más grande ya lo hizo Jesús. Ya lo hizo Dios entregando a su Hijo y Jesús estando dispuesto a morir por nosotros. Jesús le quiso mostrar a este paralítico que él era un hijo amado. Y yo te pregunto, los papás que están acá, si nosotros tuviésemos un hijo que no camina, paralítico de verdad, que no camina físicamente, pero vos vas al médico y te dice, mire papá, mire mamá, usted haga esto, un paso, 2 pasos, 3 pasos, y su hijo va a caminar. ¿Qué vas a hacer vos? Va a hacer 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, 5 pasos, 10 pasos, todo lo que sea necesario, porque sabés que podés hacerlo, que está en vos hacerlo. Bueno, Dios puede hacerlo. Dios tiene la capacidad y quiere hacerlo. Dios no quiere que sigas paralítico. Pero para eso tenés que darte cuenta que sos hijo, que sos amado, que sos aceptado, que no sos rechazado. Que Dios no tiene hijos favoritos. Capaz que vos sufriste toda la vida porque tu papá, tu mamá prefirieron a tu hermano, a tu hermana antes que a vos. Siempre viste la diferencia que hicieron y eso te afectó. Pero ¿sabés que Dios no hace eso? Él no tiene hijos favoritos. Él no anda marcando las diferencias. Dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene hijos favoritos. Nos ama a todos por igual. Sos hijo, sos hija amada. Y yo le pido al Espíritu Santo que Él selle esta verdad en tu corazón. Que lo veas, lo vivas, lo creas y vivas como hijo. Un hijo no puede vivir paralítico cuando el papá tiene la posibilidad de sanarlo. Y eso fue lo que Jesús quiso mostrarle. Yo puedo sanarte. Primero te perdono, te libero de esa opresión espiritual para sanar todas las áreas de tu vida. Cuando Jesús entra a una casa suceden milagros. El milagro más grande es una vida transformada, es el perdón de pecados. Y el milagro más grande es ser reconciliados con Dios. Y ser hijos de Dios. No andar por la vida huérfanos, sin padre, cuando tenemos un padre que nos dice, te di todo. Di lo mejor que tenía, a lo que más amaba, a Jesucristo. Pero también cuando Jesús entra a una casa hay milagros. Y hay milagros de sanidad. Hay sanidad. Jesús no le dijo, bueno, hijo, todo muy bien, te perdono los pecados, pero mirá, andate así que te lleven tus amigos a casa. No, Jesús lo perdonó, lo reconcilió con el Padre y lo sanó. Lo sacó de la parálisis. Este es tiempo que tenemos que salir de nuestras parálisis. Tenemos que salir de ese apocamiento, de eso que no nos deja avanzar, de eso que nos tiene atrapados, hermanos. Dios, tu Padre, quiere sacarte de esa parálisis en la que estás. No sé qué parálisis puede ser, pero acá hay gente que está paralizada, que no avanza. Que hay áreas en las que vuelve a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo, año tras año.
Algunos tal vez hasta los trae otro, porque el otro espera que salga de esa parálisis, como lo trajeron estos amigos que esperaban un milagro. Pero sea como sea que viniste, ya sea que te trajeron, venís obligado, o venís para cumplir, o venís para lo que sea, o venís porque realmente necesitas un milagro, que hoy se produzcan milagros en nuestras vidas, que hoy Dios nos saque de nuestras parálisis, que hoy Dios pueda realmente mostrar su poder sobre nosotros para hacer milagros. Y la gente dice que quedó sorprendida. Sorprendida, nunca vimos tal cosa. Nunca vimos tal cosa. Qué bueno que los que nos vean a nosotros puedan decir, la verdad que nunca vi esto, lo que eras vos y lo que sos ahora. No te reconozco. Lo que Dios hizo, a veces no saben que es Dios que lo hizo, pero vos tenés que decírselo, quién lo hizo. Vos decile quién lo hizo. Vos decile a quién tenés dentro tuyo. Decile de quién sos hijo. Pero ¿sabés una cosa? Que el Padre no solo está interesado que nosotros, los que estamos acá, seamos sus hijos. Que todos los que están allá afuera sean sus hijos. La sangre de Cristo fue derramada por todos. Y Él quiere decirle a todos, hijo, hija. Para eso nosotros tenemos que salir y donde estamos, decirle, reconciliate con Dios. Somos embajadores de Cristo y Él nos ha dado esta tarea como embajadores. Decirle a la gente, reconciliate con Dios. Esta semana, decirle a algún amigo, decirle a algún vecino, reconciliate con Dios. Dios te ama. Dios quiere que seas un hijo, una hija de Dios. Esa es nuestra tarea como iglesia. Que todos sepan el amor de nuestro Padre. Que todos sean reconciliados con Dios. Que esta familia crezca y crezca y crezca y más hijos y más hijos y más hijos. Porque ese es el anhelo del Padre. Está buscando al que está perdido. Pero para eso primero tú tenés que saber que sos un hijo. Tener tu identidad bien clara. Vivir como hijo. Caminar como hijo. Salir de tu parálisis. Y levantarte y caminar. Porque como Dios le dijo a Elías, ¿recuerdan el domingo pasado? ¿Qué le dijo? Levántate, Elías, largo camino te espera. Largo camino nos espera y mucho por delante. Vamos a ver lo que jamás hemos visto, lo creemos, vamos a ver lo que jamás hemos visto, pero para eso es necesario que vos sepas que sos un hijo, una hija de Dios y que esa realidad se vea, que todos puedan decir, uy, 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 se oye que está Jesús, Jesús está ahí, Jesús está ahí, Jesús vive en esa vida, Jesús vive en esa casa, en esa iglesia, ahí está Jesús. Amén. Padre, en esta mañana, gracias. Gracias por tu palabra que tiene poder. Tu palabra que nos cambia, nos transforma, que es lámpara a nuestros pies, luz en nuestro camino. Esta palabra yo sé que no vuelve a ti vacía. Yo sé que tú estás obrando, Espíritu Santo. Yo no te voy a pedir que obres, porque no soy quien para pedírtelo. Yo sé que tú ya estás obrando. Yo sé que ya estás obrando, que ya estás actuando. Por eso te doy gracias. Gracias por lo que estás haciendo adentro nuestro, en cada vida, en cada uno de nosotros. Lo que estás haciendo, poniendo esa convicción de que somos hijos, habitando en nosotros a través de tu Espíritu, de tal manera que tu Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos amados por Dios y de que tú nos quieres sacar de la parálisis en que estamos. Padre, gracias. Gracias porque en este tiempo tú estás levantando a tu iglesia. Tú estás levantando a tus hijos con la convicción y la seguridad de que somos hijos, con nuestros pecados perdonados y nuestras vidas restauradas por tu poder, Señor. Y que todos los que están a nuestro alrededor puedan verlo, puedan verte a ti, Jesús, puedan saber que tú estás en la casa, Jesús, que tú llegaste a la ciudad, que tú llegaste a esta ciudad, que tú llegaste al Cordón, Señor, que tú llegaste a Montevideo, que tú llegaste al Uruguay, que tú llegaste a esta nación, Padre. Y las multitudes correrán a ti.
Y nosotros no vamos a ser de los curiosos y no vamos a ser de los religiosos. Vamos a ser de los que, si es necesario, abrimos un agujero en el techo para que los que te necesitan entren. Entren, Señor. Nos levantamos como iglesia en el poder de tu Espíritu, no en nuestra fuerza, no en nuestra habilidad, en el poder tuyo, Espíritu Santo, para ver tu gloria y tu grandeza. En esta mañana, si te podés poner en pie. Y si hay alguien en este lugar que aún dice: yo no soy hijo de Dios, mis pecados no han sido perdonados, no sé cómo hacerlo. Es tan sencillo, tenés que pedirle nada más.